Bueno, vamos a continuar. Entonces, nosotros, a ver, la última escena que habíamos comentado era esto, es decir, que, que bueno, que Rashid en algún punto tampoco, bueno, huye en dirección también a la casa de su progenitor, cuando ve justamente que están estos matones, como quien dice, lastimando a Paul. Y en la próxima escena, que aparece, en esta me voy a detener un poquito, esta escena justo tiene como un diálogo muy interesante que hace Ogi con este muchacho que le ayuda a él en la tienda. Él le plantea como cuestiones filosóficas del tiempo, el destino. Si ocurre, ocurre. Y si no ocurre, no ocurre. Nunca sabes lo que va a pasar luego. Y cuando crees que lo sabes, es cuando no tienes ni idea. Es como una reflexión muy interesante. Hoy es el que siempre vieron que está más preocupado, no sé si es el que está más preocupado, pero es el que en la película nos pone más esta cuestión de lo que es la temporalidad. Vieron que él siente que su proyecto en la vida es justamente lograr atrapar algo del orden de lo cambiante, con esa foto que todos los días saca, con ese intento como de que algo pueda perdurar, de que algo pueda permanecer, más allá de los cambios y cambios y cambios permanentes, ¿sí? Y de repente él dice, bueno, esa es mi esquina, ese es mi lugar en el mundo. Entonces él todo el tiempo está haciendo como esa lectura de qué se trata la vida como una ocurrencia, una no ocurrencia en donde tanto el pasado como el futuro son espacios en donde nosotros no habitamos, habitamos el presente. Tenemos historia, no es que no la tengamos. Tenemos proyectos, tenemos metas, tenemos sueños a futuro. Pero el futuro siempre tiene un componente que es el de la incertidumbre. Siempre, siempre va a estar presente la cuestión de la incertidumbre, el no saber. Y que incluso puede ser como engañoso el tener cierta idea de cómo van a ser las cosas. Y al final la vida siempre te va como quien dice sorprendiendo con lo que sí ocurre. Con lo que sí ocurre y que te destruye completamente a veces algunas de las expectativas que nosotros hemos generado a futuro. Y esto de lo que ocurre o de lo que no ocurre, digo, en esa misma escena, mientras van discutiendo eso, el próximo punto es que llega Paul y llega todo lastimado y llega todo herido y un poco que contando que si no hubiese llegado a la policía tal vez ni lo podría contar a lo que le ha pasado. Entonces, de nuevo, como la vida a veces también tiene esos como componentes azarosos en donde las cosas pueden tomar cursos. La vida es como siempre ese juego, ¿no? Como de que puede tomar cursos absolutamente impensados e impensables de un minuto a otro, ¿sí? De un minuto a otro las cosas pueden llegar a tener cambios absolutamente brutales. Y eso también es parte de la vida. La vida tiene como esa combinatoria de aspectos que van teniendo cierta forma, cierta estructura y cierto orden, junto con azares, junto con aspectos que son muy azarosos, tienen como un componente hasta caótico. Eh, en esta próxima escena, eh, todo lastimado Don, Don Paul, yo me la quedé simplemente porque así como hay veces que las cosas se solucionan con un golpe, y era lo que ya había pasado con este televisor que le regaló Rashid y que con golpes a veces volvió a funcionar, también a veces las cosas con golpes no funcionan. Así como eh, para Ogi fue como un descubrimiento lo que había pasado con Ruby y la incerteza y la incertidumbre de si es el padre o no es el padre, también a él parece que para él ha sido absolutamente movilizante toda la historia que hay por detrás de Ruby, de esa hija, aunque él no sepa si es exactamente su hija, pero ha sido lo suficientemente movilizante en él como para que al final,
este dinero que terminó recibiendo de Rashid no vuelva a un proyecto de habanos ilegales y jueces y no jueces, sino que en definitiva él ahora toma una decisión vital tan generosa como la de justamente ver si puede llegar a tener un buen destino en Ruby y en una posibilidad de encontrarle algún tipo de ayuda, algún tipo de colaboración a esta hija o no hija que él no sabe si tiene, pero que en algún punto creo que es como el acto de mayor también redención, el acto como de mayor valía que está haciendo Ogi en este momento de su vida. Todas estas últimas escenas verán que en definitiva siguen siempre en la dirección a este núcleo central que era la posibilidad de hacernos cargo o de ayudar a otros a hacerse cargo de algunas responsabilidades vitales en las cuales uno se implica en las relaciones con las generaciones más jóvenes, ¿sí? Y me gusta esta escena porque, bueno, después que Rashid se ha ido en busca de su progenitor, ya tanto Ogi como Paul han hecho todo un esfuerzo muy consistente de tratar como de encontrarse y de venir a darle al muchacho este empujoncito para que esta verdad termine de revelarse, eh, para que puedan ir conociendo, para que pueda ir emergiendo entonces esta historia y para que entonces pueda darse la reconfiguración. Esa escena a mí me encanta porque digo, es tan gracioso, vieron cómo terminan peleando unos con otros ahí al frente de la gomería y bueno, y tanto Paul como Ogi impulsándolos, Ogi nuevamente con ese empuje que es siempre el presente, este es el momento oportuno para enfrentar determinados temores y que puedan llegar entonces a emerger esa historia y esa verdad y que pueda entonces nuestros personajes asumirse. Es una escena en donde la emergencia de la verdad tiene la centralidad de ese vínculo, que es lo que veníamos analizando, el vínculo de la paternidad asumida o no, y los otros actores van quedando como periféricos, esa escena lo muestra con mucha claridad, periféricos a lo que debe necesariamente resolverse en ese vínculo, ese no dicho que está teniendo cada vez más peso, que está teniendo cada vez más incidencia y que en algún punto necesita ya como que puede emerger para que las identidades de cada uno de nuestros personajes entonces pueda reconfigurarse. Es una escena muy intensa de la película. Es una escena muy intensa. Vieron que sale como una cosa de mucho enojo, sale una cosa de pelea, pero ya la siguiente escena es también una escena que es como de muy pacífica. Están compartiendo como ese almuerzo familiar y entonces la narración de Cyrus y las verdades que han ido emergiendo posibilitan justamente esa como reconfiguración de la historia de cada uno de los personajes. En esa misma escena es muy bonito como Rashid acaricia también el cabello, la cabeza de su medio hermano, y es como una escena en donde se consigue una sensación de orden, de sentido y de integración y de mucha reparación, porque ahí volvemos a algo que había sido significativo cuando analizamos aspectos de la vida de Cyrus. Justamente quizás lo encuentra ya a su padre, a su progenitor, en un momento en donde además de ser progenitor puede asumir el rol de padre, ¿sí? Es decir, Cyrus, quien había sido su progenitor y que en algún momento de su historia vital no había podido asumir ese rol,
ahora como que lo reencuentra en un momento en donde efectivamente él sí ya está en posibilidades de una madurez suficiente como para que pueda reemerger un aspecto de su historia de vida y que pueda reemerger en un momento en donde ella está con otros recursos y con otros posicionamientos y con otras capacidades como para que esto pueda ahora repararse en una historia vincular que en algún punto es enriquecedora para todos esos miembros. La mujer de Cyrus, a mí me encanta esa posición eh, profundamente compañera y comprensiva de su pareja y hasta amorosa con todo ese proceso en el cual está, que todos están como transitando. Y en el mientras tanto, Paul Yogi, yo creo que también como mm, partícipes en en este cuidado y en este acompañamiento que fueron haciendo de Rashid, y que tanto a ellos les posibilitó experimentar una de las cosas más lindas que tiene la vida adulta, que es sentirse que uno es necesitado por otros, como ellos lo fueron sintiendo con Rashid, y el sentir que efectivamente pudieron colaborar en guiar y acompañar a una persona más joven a una resolución bastante significativa y de encontrarle sentido a su propia vida, a su trayecto y a la vida y a los trayectos de otros. Bueno, la película va a continuar con ya la historia de, de Oggy y con lo que la película va a terminar es con el cuento de Navidad. Y esa parte de la película no se las voy a narrar yo, sino que se las va a narrar Rodrigo. Rodrigo va a tomar desde este punto desde este punto de la película para hacer también como un cierre en esos puntos. ¿Con qué me gustaría a mí? Yo estoy teniendo cada vez más problemas, cada vez más problemas con el uso de las computadoras. Se ve que ya se me ha metido algún virus, me salen carteles a cada rato. ¿Ven? Es decir, como que mi computador está tomando vida propia. Estoy en un proceso de aprendizaje veloz de algunas cosas, pero otras todavía siguen siendo muy caseritas. Eh, ¿Con qué quedarme de toda esta historia de vida? De toda esta película. Como para hacer también una cosa de síntesis. Esta película a mí me parece que es muy bella en dirección a ir percibiendo de qué se tratan los procesos como de movimientos psíquicos que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas y cómo hay una dimensión muy creativa en cada uno de nosotros, aunque no lo percibamos, de ir siendo nosotros agentes, actores y autores de nuestras propias historias, ¿sí? Es decir, nosotros somos actores aún de historias, aunque ni lo querramos, como estar en medio de una balacera como le tocó sufrir a uno de los personajes. Es decir, nosotros somos actores en vidas entrecruzadas, pero somos agentes, y a la diferencia con los actores, somos agentes cuando nosotros en nuestra vida tomamos decisiones, ¿sí? En la dimensión de los actores hay muchas cosas que incluso se escapan de nuestras manos, pero somos agentes cuando somos nosotros los que empezamos a incidir en nuestros procesos de desarrollo, ¿sí? Somos agentes cuando somos nosotros los que direccionamos las cosas. Es agente Paul cuando decide invitar a Rashid al hogar, es agente cuando le abre la puerta, es agente cuando cuando va a buscarlo, es agente Oggy cuando decide que el dinero vaya a un tratamiento de su quizás hija. Es decir, somos agentes cuando nosotros en algún punto sí intentamos tomar direccionalidades en nuestras existencias. Somos actores solamente cuando quizás eso que es el destino o es eso que nos excede a nosotros nos marca mucho el camino.
actores, agentes. Y somos autores cuando nosotros vamos logrando encontrarle algún tipo de sentido y que encontrarle no es solamente buscarlo, sino cuando construimos una historia de nuestra vida y construimos aspectos de nuestra identidad a partir de lo que podemos narrar de nosotros mismos. Y vamos a ir entonces integrando nuestra experiencia en este mito que es cómo nosotros podemos llegar a contar quiénes somos. Y al mismo tiempo vamos a ser buenos autores cuanto más capacidad tengamos para no hacer de esa identidad personal algo rígido, sino algo que tenga la flexibilidad de la apertura y el movimiento para que podamos seguir redefiniendo quiénes somos. ¿Sí? Quizás hay circunstancias en la vida que puedan invitar a un movimiento de cierre o a un movimiento de clausura. Y que a veces también tiene que ver como con una posición de victimización, ¿sí? Es decir, cuando Paul ha pasado por lo que ha pasado, la muerte de su señora, la muerte de su señora que estaba embarazada, la tragedia, el movimiento depresivo, el movimiento de ensimismarse, como quien dice, quizás también está el riesgo de ponerse en términos de autoría vital en una narrativa que lo ponga en posición solamente de víctima de la vida. Que la tiene, porque no es que no la tenga. Pero digo, quizás estamos justamente ahogando posibilidades de reconfigurar algunos aspectos del sí mismo, que implicaría que esos aspectos más dolorosos puedan también ser parte de mí y yo nuevamente retomar aspectos de agencia y aspectos de autoría para ver en qué punto puedo llegar a construir una historia de mí que no solo sea la historia victimosa o lastimosa, sino que pueda empezar a integrar también otros aspectos para hacer otra narrativa de mí. Porque así como puedo ser la víctima de esa tragedia, puedo empezar a percibir que la vida ofrece otras alternativas, que la vida le ofreció también a él la posibilidad de asumir roles paternales con este otro muchacho, que la vida no acabó en esa tragedia, sino que la vida también le sigue proponiendo otros términos y otros contratos y otras posibilidades de reconfiguración que a él le den sentido también a su propia existencia. Bueno, anhelando, deseando de que hayan disfrutado un montón esta película. Yo cada vez que la veo me gusta más esta película, cada vez que la miro más me atrapa, más me hace pensar cosas. Ojalá que a ustedes también les haya gustado tanto como nosotros. Y bueno, los dejo con Rodrigo entonces, que seguramente le va a incorporar su mirada a la última de las historias. Y les mando yo mis saludos. Y hasta pronto. Mucha suerte y todo mi cariño. Se extrañan mucho las aulas. Pero bueno, está en nosotros también hacer lo más creativo que podamos en estos tiempos, en estas épocas, para mantener sentido en nuestras propias existencias y no solamente narrarnos como víctimas, narrarnos también como eso, como los que como autores y actores estamos decidiendo cómo transitar esta etapa tan difícil de nuestra vida colectiva. Un abrazo grande. Chum.